Bueno, buenas tardes. Os presento a nuestra conferenciante de hoy, que es Ana González Mozo, que es doctora en Bellas Artes y especialista en investigación, tanto de los aspectos técnicos del arte como de las contribuciones de la reflectografía infrarroja y de los sistemas de procesamiento de imagen digital en el estudio de la pintura. Desde 1990 a 1996, su investigación se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y desde el año 1996 trabaja en el Museo del Prado, donde ha participado en numerosas investigaciones y proyectos expositivos. Estuvo a cargo del archivo digital y de control de calidad de la imagen del museo hasta el año 2008 y desde el año 1999 trabaja en el Gabinete de Documentación Técnica del área de restauración, donde forma parte del grupo de investigación que analiza los procesos creativos de las obras de arte y los métodos científicos para estudiar las pinturas. Se ocupa del estudio técnico de la colección de pintura italiana del museo. Sus trabajos más importantes incluyen a Tintoretto, Tiziano, Rafael, Leonardo, Andrea del Sarto, Carracci, Luca Giordano, Patinir y El Bosco, entre otros. Ha publicado varios artículos sobre el procesamiento digital de imágenes aplicado al estudio de obras de arte y sobre las técnicas pictóricas de artistas concretos. En la UMER hemos podido contar con su conocimiento, creo que en 4 ocasiones, creo que esta, no sé si esta es la cuarta o la quinta. Que alguna más. Alguna más, Alguna vale. más, sí. Yo recuerdo la primera, que fue en el año 2013, sobre la Gioconda del Prado. Recuerdo otra sobre pintura sobre piedra y otra sobre el pasmo de Sicilia de Rafael. No me acuerdo de las otras, pero Yo creo que seguro. hablé también de la Santa Ana, de Sí, Andrea del es Sarto, verdad, sí. es verdad. Mm. Vale, bueno, pues ha estado muchas veces con nosotros y a mí se me han hecho pocas, como podéis observar, y espero que vuelva a estar en otras muchas ocasiones porque siempre oírla es un auténtico placer. Así que si os parece, la recibimos con nuestro aplauso de bienvenida habitual. Pues muchas gracias, Rosa, por tu presentación. Para mí, la verdad es que siempre es un placer estar aquí y agradezco mucho que me hayáis invitado un año más para contaros cosas que pasan en el Prado y bueno, pues para hablar del trabajo que hacemos allí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Vale, pues hoy les voy a hablar de los dibujos que aparecen. Un poquito más alto, Ana. Sí, de los dibujos que aparecen en muchas pinturas cuando les damos la vuelta, que es algo inesperado. Y bueno, esta es una investigación que empecé a hacer en 2017 y que estaba destinada a una exposición que se celebró en el Prado a principios de este año, que se llamaba Reversos, en la que se mostraba, pues como ven en pantalla, esta es una imagen, la parte de atrás o la parte interior de algunas obras de arte, que es igual que el trabajo que a veces les he enseñado con infrarrojos o con radiografías, que está oculto bajo la superficie. Esta vez está oculto porque las obras están colgadas en la pared, pero estas partes traseras nos ofrecen muchísima información, como ahora iremos viendo. La exposición además llamaba la atención, que para mí era una de las cosas más importantes, sobre la materialidad de las obras de arte, sobre la existencia de las obras de arte como objetos tridimensionales. Yo creo que ahora, a lo mejor nosotros no tanto, pero las generaciones más jóvenes ven los cuadros a través de los ordenadores y piensan que son imágenes, que solo es la imagen que nosotros estamos viendo cuando están colgados en las salas. Y sin embargo, esta exposición reivindicaba esa tridimensionalidad de la obra, o sea, que una obra de arte es un objeto hecho de materia que nosotros podemos, como estaba puesto en la exposición, que podemos girar, que podemos dar la vuelta y que nos están contando otras historias por el reverso que no siempre tienen que ver con la historia
que se está contando en el anverso. Y muchas veces pasa que una vez colocado el cuadro en la pared y se coloca el marco, la diferencia, cuando vamos a los museos, podemos diferenciar entre un cuadro que está pintado sobre tela o un cuadro que está pintado sobre tabla, pero hay otros cuadros que están pintados sobre cobre o cuadros que están pintados sobre metal o incluso sobre corcho, como estos desposorios de Santa Catalina que tienen aquí a la izquierda, que está pintado por Sánchez Cuello, lo pintó sobre corcho. Pues a veces estos aspectos materiales de las obras de arte no los percibimos en una visita habitual al museo. De esto fuimos muy conscientes cuando en 2018 hicimos la exposición de pintura sobre piedra, de la que ya les hablé hace unos años. Los cuadros de Tiziano, el Ecce Homo y la Dolorosa, que están pintados sobre pizarra el primero y sobre mármol el segundo, cuando estaban antes de su restauración y cuando estaban colgados en sala con el marco, todo el mundo pensaba que estaban pintados sobre tabla, que estaban pintados sobre madera, porque nada hacía pensar que estos cuadros pudieran estar pintados sobre piedra. A veces cuando te acercas a la cartela ya en un segundo, en un segundo momento de la visita y lees la información, pues sí te das cuenta, o allí pone que está pintado sobre piedra. Nosotros en la exposición los pusimos de tal manera que se podía ver el anverso y el reverso y quedaba constancia de su materialidad, y así decidimos volverlos a colocar en sala, ya no colgados en la pared, sino en esta vitrina, como los están viendo, es como están colocados ahora en la sala 43, dejando constancia de ese soporte que además no nos dice solo que está hecho sobre piedra, sino también nos da muchos datos de por qué Tiziano eligió la piedra y cómo pintó sobre este material. El segundo, una de las cosas que también ponía de manifiesto la exposición es que no todo lo que hallamos en las obras de arte pertenece a su proceso creativo. Es decir, que sobre todo en ella y en el reverso se acumulan testimonios del paso del tiempo sobre las obras, y nos informan sobre lo que le sucede como objeto, no tanto como obra de arte, sino como objeto, que ha pertenecido a alguien y que ha tenido también sus avatares, desde que el autor la termina hasta que llega a nosotros. Y también encontramos en estas obras de arte, en estos reversos, algunos fenómenos que ya estaban en la materia antes de que esta materia se convirtiera en una obra de arte. ¿Cómo sucede con esta pizarra? Esto es un cuadro, ahora mismo es un anónimo, que está pintado sobre pizarra en el siglo XVII, y vemos por el reverso, muchas veces, yo no sé si se acuerdan, las pizarras se pulían por el reverso, pero muchas veces el autor decidía dejarlas sin devastar, sin pulir, y gracias a eso han llegado hasta nosotros testimonios que estaban presentes en esta pizarra antes de que el autor decidiera utilizarla como soporte. Y ven, estas especies de dibujos o líneas son fósiles animales que se llaman graptolitos, porque parecen jeroglíficos, parecen jeroglíficos escritos sobre la piedra, y tienen, su antigüedad se remonta a los 538 millones de años antes del presente. Entonces, esto es lo que nosotros también queríamos dejar constancia en la exposición, que la obra de arte nos cuenta muchas historias que ya estaban en ella antes de que se convirtiera en obra de arte. Lo que nosotros vemos ahora como anverso y como reverso, en su origen era material del taller. Aquí vemos en muchos cuadros, tenemos la suerte de que hay muchos pintores que se han representado en sus talleres con el material que ellos utilizaban como Pieter Code. Y aquí ven en este bastidor la tela colocada en el bastidor, en el caballete, sin pintar. Todavía no se ha comenzado a pintar. Y es el artista en estos momentos el que determina qué es el anverso y qué es el reverso. Y ya veremos que muchas veces no siempre la cara que él piensa que va a ser el anverso es lo que nosotros ahora consideramos que es lo que se debe ver, sino que él había pensado que se viera otra cosa. Hoy me voy a centrar sobre todo de todos estos acontecimientos, todas estas cosas que pasan en los reversos de las obras de arte. Hay uno muy curioso que es el de la actividad gráfica, los dibujos que encontramos muchas veces al girar las obras de arte. A veces son trazos sin sentido aparente, a veces representan cosas y a veces no.
Muchas veces se ven mal, se ven poco, pero estos dibujos nos transportan hacia esos dos mundos que acabo de mencionar. Por una parte, el de los talleres artísticos, el de los talleres, la vida más cotidiana del taller de un pintor, porque rara vez los pintores estaban solos en sus talleres, y el de la vida de la obra antes y después de que se convirtiera en obra de arte. Al estudiarlos, hemos constatado algo que es muy importante y que muchas veces son atemporales, que este tipo de dibujos ocultos en los reversos aparecen en obras de la Edad Media, pero aparecen también en obras del siglo XX o del siglo XIX. Hay como una especie de actividad gráfica más informal que hacen los pintores que curiosamente es igual en todas las épocas y se va repitiendo como les voy a mostrar ahora. Y sobre todo son dibujos que nos sorprenden mucho porque no es lo que nos esperamos encontrar en la parte trasera de una pintura antigua, pues muchas veces están salpicados por la superficie, están superpuestos, están en una esquina, están girados. O sea, el pintor los hizo antes de que la obra estuviera en su posición habitual. Muchas veces no tienen, la mayoría de las veces no tienen relación con lo que representa la obra en superficie y muchas veces ni siquiera los hizo él, son de épocas muy posteriores. A mí me recuerda mucho a veces o sea, recuerdo que este año visité las cuevas de las Monedas en Cantabria y había esta especie de garabatos. A veces en las cuevas parietales, además de estas pinturas que nos encontrábamos que representan caballos o que representan cebras o escenas de caza, nos encontramos garabatos. A ellos tenían la misma, cuando creaban hacían lo mismo que nosotros y vemos cómo estos garabatos recuerdan mucho, por ejemplo, a los que nos encontramos en el reverso de este cuadro del siglo XIX, pintado por Rafael Hidalgo de Cabides, del que ahora les hablaré. Y una de las principales características, una de las cosas que a mí me llama más la atención de estos reversos cuando aparecen las manchas de pintura, aquí vemos también otro cuadro de Peter Code que pinta un reverso puesto de cara a la pared donde hay manchas de pintura, posiblemente él utilizaba este reverso que luego utilizaría para pintar para limpiar el pincel, que eso es algo que hemos hecho muchas veces cuando estudiamos Bellas Artes, limpiar el pincel o un exceso de pintura lo descargamos por la parte de atrás para que el pincel tenga la carga de óleo que nosotros queremos. Entonces, a mí todos estos reversos me transportaban a esa época en la que yo hice Bellas Artes, añaden un toque de realidad a esas obras maestras, a las obras de los grandes pintores que por detrás nos están dejando su parte más mundana o más habitual. Por ejemplo, una de las cosas que es importante es que si este tipo de dibujos nos añaden información a los cuadros, pero si desaparecieran no pasaría nada. A mí me recuerdan también a las notas a pie de página de los libros. O sea, es una información que es adicional, pero que si no está, no pasa nada. Y lo que les contaba antes, pues que son anécdotas que están enriqueciendo la existencia de los cuadros y que son imágenes que ejemplifican en cierto modo episodios domésticos y nos transportan a esta actividad más cotidiana de los talleres y nos recuerdan además que hubo otras personas que pasaron por allí que tuvieron contacto con los cuadros cuando estaban exentos o de cara a la pared. Como les comentaba, no siempre son contemporáneos a la ejecución de la obra y es habitual que en estos reversos convivan dibujos hechos en épocas diferentes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un detalle del reverso del entierro de San Esteban de Juan de Juanes, que está expuesto en el Museo del Prado, donde vemos que hay si ven en el recuadro, no sé si aquí se puede señalar, bueno, no pasa nada. En este recuadro lo que vemos son unas trazas dibujadas con piedra roja, con una piedra mineral, que parece el trazado de un retablo, en el que una hipótesis que podemos plantear es que es un dibujo que hizo el propio Juan de Juanes para ver dónde estaban, este cuadro pertenecía a un retablo, dónde iban a estar colocadas las tablas. Pero vemos que superpuesta a este trazado hecho con piedra roja hay una caricatura que posiblemente por el tipo de trazo esté hecha o a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Esto también nos está diciendo, bueno, pues que en los reversos también otros artistas que a lo mejor tuvieron contacto con el cuadro cuando estaba descolgado de la pared,
es un espacio donde no tenían ningún empacho en dejar también su impronta. O sea, en el anverso no la van a dejar, pero en el reverso, como en teoría no se va a ver, pues sí que la pueden dejar. Bien, hecha esta introducción, les voy a contar un poco ahora cómo estudiamos estos dibujos, porque no es nada fácil. Yo les he contado muchas veces cómo estudiamos la pintura con radiografías o con reflectografía infrarroja o con fluorescencia de rayos X, pero cómo estudiamos estos dibujos de los reversos. La parte que siempre me ha resultado muy atractiva es estudiar los procesos creativos, los procesos ocultos bajo la pintura. Pero estudiar estos dibujos también es muy enriquecedor y sobre todo nos damos cuenta de que es un milagro muchas veces que se hayan conservado por los avatares de la pintura porque precisamente ese reverso no tiene tanta importancia como el anverso, pues ha sufrido muchas veces roces, intervenciones de restauración y a veces estos dibujos pues son poco visibles. Cuando, por ejemplo, uno de los retos que yo tengo cuando estudio el dibujo preparatorio de los cuadros, del que a veces les he hablado, es saber con qué material están hechos. Yo con la reflectografía infrarroja puedo ver ese dibujo si está hecho en negro, pero me resulta muy difícil saber qué material es, si es un carboncillo, si es una piedra negra o si es un grafito. En este caso, en el caso de los dibujos de los reversos, lo tengo ahí. O sea, es una situación ideal, ¿no? Están al descubierto, puedo ver que están hechos con piedra roja, puedo ver que están hechos con carboncillo. Lo difícil es saber por qué están ahí. Muchas veces es, como ven aquí a la derecha, hay veces que son muy visibles en esta eh, imagen del reverso. A ver si puedo ponerla el puntero. Sí, aquí. Pues ven aquí que hay un dibujo hecho sanguíneo. Este es el reverso que les enseñaba de Juan de Juanes. Este es el reverso de la Madonna de la Quercia de Rafael, donde hay dibujos, lo que pasa es que apenas se ven, o bien porque están manchados, o porque a veces se han escrito otras cosas encima porque eran poco visibles, se acumula el polvo también, la madera absorbe el polvo, la tela también, y a veces hay que pasar mucho tiempo para poder ver estos dibujos. Otras veces también están ocultos, como en este caso, por etiquetas. ¿Saben? En este reverso del cuadro de Manuel Domínguez, que hay estas enormes etiquetas que están ocultando estos dibujos. Pues es otro dato de la poca importancia que se daba a esta actividad gráfica o la poca importancia que se ha dado en el pasado a los reversos, donde se han colocado pues, las etiquetas de transporte, las etiquetas de las casas que llevaban las de exposiciones, las de los propietarios a veces también ponen sus sellos y ocultan y dificultan el ver estos dibujos. Además, en la parte trasera, como les comentaba, es donde siempre para reforzar las obras, para que la obra de arte se conserve, se ponen los sistemas de refuerzo en las restauraciones. Aquí vemos, por ejemplo, estos barrotes y estos trozos de tela. Si aquí había dibujos, ya es muy difícil que los volvamos a poder ver, porque estas telas se pegan con colas que al quitarse van a arrancar cualquier cosa que estuviera debajo. Y aquí pasa lo mismo. No obstante, muchas veces aquí estamos viendo un reverso del que les voy a hablar mucho durante esta conferencia del éxtasis de María Magdalena, que está lleno de dibujos. Y vemos muchas veces en estos cuadros, vemos que la existencia de un pequeño trazo, como también les mostré en un cuadro de Rafael, nos indica que muchas veces que hay más dibujos. Lo que pasa es que tenemos que buscarlos y tenemos que saber encontrarlos. Aquí en este caso, luego les hablaré de esta, si ven que es unos labios y una nariz, es una especie de boceto para un grabado que hemos encontrado. Aquí hay una cabeza femenina que está dibujada en sentido contrario al cuadro. O sea, son dibujos que nos ha costado mucho ver, pero que poco a poco hemos ido viendo. Los primeros dibujos que yo encontré en un reverso fueron en este cuadro, en la perla de Rafael, donde cuando hicimos el estudio en 2007 para la exposición El último Rafael, y al darle la vuelta, yo estaba haciendo la reflectografía del anverso, y al dar la vuelta al cuadro me di cuenta de que había una serie de dibujos. Aquí, por ejemplo, vemos esta figura tumbada, que luego ya también les hablaré,
Aquí había una caricatura que está boca abajo y aquí hay un rostro masculino de perfil, lo que pasa es que está muy oculto por manchas de humedad. Y seguro que había más o que hay más, pero no los hemos llegado a ver. Ven, aquí está ese perfil. Lo que hice en este caso fue, esta es la Madonna de la Quercia, donde también empecé a encontrar algunos dibujos y en este caso de la Quercia lo que hice fue hacer la reflectografía infrarroja del reverso. En vez de hacerla solo por el anverso, también la hice por el reverso. Y vemos cómo aparecieron estos dibujos. Pues algunos son elementos decorativos, esto parece que es un casco o la parte trasera de un elefante. Hay muchas veces que, como les decía, lo difícil no es verlos, sino saber qué representan o saber por qué están ahí. Desde el momento en el que encuentro estos dibujos, pues ya siempre, todos los reversos, sobre todo los de madera, los investigo con luz ultravioleta y con reflectografía infrarroja porque muchas veces aparecen este tipo de dibujo. Aquí, por ejemplo, en el reverso del éxtasis de la Magdalena, debajo aquí vemos que hay un dibujo a pluma. Como ya les he contado muchas veces, la pluma, la tinta ferrogálica tiene respuesta a la luz ultravioleta, pero no tiene respuesta a la reflectografía infrarroja. Y cuando hice la reflectografía infrarroja de este cuadro, aparecieron toda una serie de dibujos, cabezas, ojos, manos, luego les enseñaré más cosas que me hicieron pensar, bueno, pues la pregunta de siempre, ¿qué hacen estos dibujos en esta pequeña tabla de madera en la que vemos además que también hay dibujos hechos al óleo y que hay dibujos hechos a pluma? Normalmente se ven a simple vista, como les decía, pero la reflectografía infrarroja los pone, aclara mucho, los pone de manifiesto. Aquí ven un reverso de un cobre de Van Kessel, es una serie de cobres que tenemos en el museo de las partes del mundo. Algunos tienen dibujos y otros no. Como les decía, se ven, pero haciendo la reflectografía se ven muchísimo mejor. Estos dibujos pues, pueden reconocerse, pueden ser genéricos, a veces son simples garabatos y los podemos clasificar en tres tipos. Muchas veces son composiciones abandonadas por el pintor, empezadas por el pintor y luego abandonadas. Otras veces son formas esquemáticas como los apuntes que hacemos sobre papel para demostrar algo o para memorizar algo que estamos observando y a veces son dibujos casuales, pero como ven tienen una fuerte carga cómica. Han aparecido, como les decía, en dibujos desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, del siglo XIX y en el siglo XX. En el reverso de una tabla, o sea, muchas veces estos dibujos también se han conservado porque la materia con la que está hecha se ha quedado embebida en el soporte. De manera que a veces, aunque aparentemente se borra, cuando yo hago la reflectografía infrarroja, si quedan restos de carboncillo insertos o embebidos en la madera, ese dibujo vuelve a aflorar. Y muchas veces el que los reversos no estén preparados como la superficie sobre la que el pintor pinta es lo que ha favorecido que se conserven. Lo que vamos viendo muchas veces son dibujos lineales, son dibujos muy simples, de trazos rectos o de contornos, aunque muchas veces sí que son dibujos que tienen cierto volumen o incluso realces en blanco, es decir, sí que tienen algún sentido de exploración por parte del pintor. Lo que les decía antes, bueno, que antes de buscar su significado, a veces es complicado, sí que nos hablan en un primer momento de si el pintor era, si que el dibujante era bueno o malo, si tenía pericia o no al dibujar. Esta es la primera impresión que nosotros también recibimos, y eso es lo que muchas veces nos lleva a pensar si lo ha hecho algún alumno del taller en un momento de desenfado o si ha sido el propio pintor el que ha hecho este dibujo. Aquí les estoy mostrando es el reverso, esto es un cuadro muy grande que se llama Eternos Caminantes de Rafael Hidalgo de Caviedes, es un cuadro que mide pues 3,5 metros por 2,5, casi 3 estaba en la exposición y que en el reverso tiene este es el anverso, esa es la parte que está pintada y este es el reverso. Entonces lo curioso es que en la parte de detrás
está dibujado lo mismo que está pintado por delante. Y lo primero que pensamos, bueno, pues que podía haber sido un ensayo de la composición y además en la parte de la derecha, aquí, tiene otra composición que llega justo hasta el bastidor. Es decir, esta parte o esta otra composición la dibujó cuando el cuadro ya estaba puesto en el bastidor. Hay un rostro de mujer muy grande, que lo ven aquí. Y luego lo curioso son estas líneas que parecen pues, estos mapas de isobaras que nos muestran a veces en el telediario, en el parte meteorológico, o pueden, a mí a veces también me recuerdan a los cielos de Van Gogh. Lo que pasa es que, por ejemplo, de este pintor, de Rafael Hidalgo de Caviedes, apenas se conservan dibujos. Luego, esto es un testimonio muy importante de cómo dibujaba él. Yo pensaba que era la manera de preparar también la composición. Entonces mi sorpresa fue cuando hice la reflectografía infrarroja del cuadro para ver el dibujo subyacente, no encontré nada. Y entonces claro, fue todavía más sorprendente. Y a mí la pista de por qué podía existir este dibujo en el reverso me la dio una amiga mía que es pintora en Santander, Ana Melgosa, que ella me decía que tuvo un maestro ruso que les hacía ensayar la composición a tamaño real en el reverso del cuadro, antes de empezar a pintar. Y dije, bueno, pues tiene todo el sentido. Él ensaya la composición para luego ya abordarla sin tener que dibujar. Como es muy difícil encontrar un papel de este tamaño o tendría que unir tantos papeles para hacer la composición sobre papel, qué mejor superficie para ensayarla que el reverso del lienzo. Entonces, bueno, también aquí quería decir lo importante que son las conversaciones con los pintores, muchas veces para dar sentido a lo que nosotros estamos viendo en nuestros cuadros. Con estas líneas, Hidalgo de Caviedes lo que da la sensación es que está ensayando el movimiento de las figuras en el cuadro. El cuadro tiene mucho movimiento, parece que esas figuras se están moviendo y a mí enseguida lo que me recordó pues, es a los dibujos de Andrea del Sarto, a los dibujos de Tintoretto que a veces hemos visto, donde está representando la estela de esa figura que se está moviendo, dibujos que quedan ocultos siempre bajo la superficie de la pintura, pero que es para mí es una demostración de pericia, el representar el movimiento, saber representar una figura que se mueve en un lienzo, nos demuestra o nos habla de la maestría de ese pintor, como por ejemplo hace Velázquez con esta rueca en las hilanderas que parece que está girando, o como hacían Boccioni y Duchamp con estas figuras que va repitiendo con distintas intensidades y parece que están bajando una escalera o que se están desplazando por una superficie. Bien, pues hay pintores que todo esto lo estudian bajo la superficie para que luego cuando pintan no tengan que volver a representar esta serie de trucos, que podríamos llamarlos. Otras veces, como les comentaba, estos dibujos que aparecen en los reversos reflejan ensayos y errores de los pintores. Tenemos en el Prado que esto es un caso curiosísimo, dos autorretratos de Juan Antonio Benlliure, que era uno de los hermanos de Mariano Benlliure, y detrás de estos retratos hay un boceto de mujer que está tachado, además. Encontré la representación del cuadro y también gracias a la familia pues me atestiguaron que era un cuadro de Juan Antonio que había pintado. Esto es el boceto preparatorio que no le debió gustar y lo tachó, lo dividió en trozos y detrás de esos trozos se hizo sus autorretratos. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, el autorretrato está en esta posición. Sí que está siguiendo la posición, en este está siguiendo la posición del cuadro, en este está invertido. Aquí ven la cabeza de la modelo, esto es una tela que cae por aquí, la cabeza de la modelo que está acostada y en la otra parte se ve el brazo que lleva un pañuelo. Entonces, esta manera de borrar o de tachar, que parece que está enfadado, pues a mí me recordaba mucho a lo que había visto en dibujos de Andrea del Sarto en el siglo XVI, cómo se equivoca y lo tacha con estos trazos tan enérgicos y nos sigue remitiendo a esa temporalidad que les decía que la temporalidad del dibujo. El dibujo es un ejercicio que se ha hecho en todas las épocas y que vamos viendo que muchos pintores, aunque tengan su estilo propio, tienen muchas maneras de dibujar que nos recuerdan a épocas muy anteriores o a épocas muy posteriores.
Otras veces, como veíamos la cara burlona que hay en el cuadro en el reverso del cuadro de Corrado y Acuinto que les enseñaba antes, nos recuerdan además que en estos lugares marginales, en estos lugares ocultos, se hacen cosas desenfadadas o cosas que en cierto modo están prohibidas. Las aprovechan los pintores para hacer pues eso, pues garabatos o caricaturas, y llegamos así a uno de los asuntos que a mí me ha parecido más interesantes de toda investigación, estos dibujos de carácter cómico. O sea, casi todos los dibujos que encontramos en los reversos son caricaturas o tienen carácter cómicos que por la brevedad de sus líneas precisamente suelen asimilarse a caricaturas. Sin embargo, los estudiosos de la caricatura lo que nos dicen es que éstas se hacen para ridiculizar a alguien o algo a través de la alteración de sus formas, expresando impunemente lo que no se puede decir, y que además estas caricaturas están ligadas a la cultura específica de la que surgen. Cuanto mayor sea la pericia del artista, pues mejor van a cumplir su papel. Pero según los estudiosos de la caricatura, para que cumplan su función de caricatura, tienen que publicarse, tienen que ser recibidas por el público, y además ese público tiene que comprender qué es la caricatura o a quién se está caricaturizando. Sin embargo, como vamos viendo, estos rostros humorísticos que vemos en los reversos de las obras de arte no estaban destinados a ser difundidos, y tampoco parece que estén denunciando a nadie en particular. Muchos son rostros genéricos que no representan a nadie en especial. Entonces, así nos ha surgido la cuestión a través de esta investigación de si hay expresiones y gestos que son universalmente cómicos, o sea, que son divertidos en sí, que no tienen por qué ser caricaturas, que independientemente de cuando se perciban o cuando se vean o cuando se hayan hecho, nosotros los vamos a percibir siempre como algo divertido y como algo cómico. Aquí vemos, por ejemplo, que muchos de estos trazados son rostros de perfil, y es una tipología, el hacer un rostro de perfil, que se presta a acentuar la nariz, a acentuar el mentón, a acentuar la frente, que son siempre los rasgos que cuando queremos caricaturizar a alguien los hacemos más prominentes o los hacemos mucho más exagerados. Y este recurso que vemos en obras de todas las épocas, pues desde murales pompeyanos aquí hasta los dibujos de Rafael, el dibujo un dibujo, esto es una caricatura que ha aparecido en un dibujo suyo, y este es el dibujo que les mencionaba antes en La Perla, pero también en iglesias medievales, en obras de Tiziano o en obras de Joan Miró. Y ahí me recuerdan aquel ejercicio que hacíamos de niños de el 6 y el 4, la cara de tu retrato, con el que aparece, con el que aprendíamos a pintar. Y nos vuelve a recordar lo universal que es la manera de dibujar, donde vemos que desde el siglo I o el siglo I antes de Cristo hasta Joan Miró, o incluso nosotros cuando estábamos en el colegio, era un ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, este tipo de coincidencia nos advierten que, pese a lo que afirman muchos estudiosos de la caricatura, de que reflejan la época en la que fueron creados, el lenguaje humorístico tiene rasgos universales que se van transmitiendo de época en época y que hacen gala de una temporalidad que se remonta a la prehistoria. Si ven aquí, esta imagen es un petroglifo rupestre, es una figura de hombre caminando dibujada en el año 6000 antes de Cristo, y esto es un dibujo que está atribuido a Francesco del Cosa en el siglo XVI, en un mural. Bueno, pues ven que Francesco del Cosa no pudo ver ni conocer este petroglifo, o sea, que son obras o formas que a los artistas les vienen a la cabeza para reproducir lo que ellos consideran que tienen que reproducir. Esta sensación de atemporalidad, esto es una caricatura que apareció también en La Madonna de la Quercia, haciendo la reflectografía del reverso, no es visible a simple vista, que la pudo hacer el propio Rafael o alguno de sus alumnos. Vemos que esta sensación de atemporalidad que les estoy mostrando en parte se debe a que las formas de estas caricaturas, de estos rostros, de estas imágenes, están muy simplificadas. Están trazadas según esquemas básicos
que son los que definen estos cuerpos o son lo que definen estas caras. Y además nos remiten a las primeras fases del aprendizaje del dibujo, las primeras fases del aprendizaje en las academias de Bellas Artes, que es observar tanto una estatua como un modelo del natural, extraer sus rasgos característicos y representarlos de manera que luego quien vaya a ver esa figura la reconozca sin que esté demasiado detallada. Es uno de los ejercicios que son básicos en la formación de un pintor. Aquí volvemos a ver, bueno, pues vemos que estas caricaturas, como antes les comentaba, si son caricaturas, deberían estar denunciando a alguna situación o a alguien, pero vemos que en los reversos de los cuadros no denuncian a nadie. Entonces, si no se hicieron para ser difundidas, ¿qué es lo que son estos dibujos? Pues podríamos dibujarlos. Pietro Bellori, que fue uno de los biógrafos uno de los tratadistas más importantes del siglo XVII, él decía que eran juegos de lápiz y tinta, o sea, simples juegos donde, o sea, que estos espacios, estos reversos se podían convertir en espacios en blanco donde el artista o sus ayudantes o sus alumnos podían actuar con desenfado. En los reversos, los artistas no tienen que demostrar nada y nadie va a juzgar su trabajo porque no estaba previsto que nadie lo viera. Y rara vez parece que sea denuncias a nadie específico porque no iban a traspasar los muros del taller. Sí pueden ser caricaturas hechas. A mí a veces me da la sensación de que son caricaturas hechas por los alumnos al maestro o por el maestro a algún cliente que no te cae muy bien y le haces una caricatura. Pero en general podemos definirlas como formas divertidas que están hechas para pasárselo bien sin ninguna trascendencia, puesto que no está previsto que nadie las vea. El que se hicieran en espacios ocultos también podría explicarse porque hubo tiempos en los que la opinión sobre lo cómico, tanto en la literatura como en el teatro o como en las artes plásticas, fue desfavorable, y en el arte además nunca se consideró que un dibujo caricaturesco, un dibujo cómico fuera estético. Pese a ello, que la risa fuera importante nos lo demuestra que tanto Aristóteles como Kant o Santo Tomás de Aquino la tratasen teóricamente y escribieran mucho sobre la risa. En la Edad Media y en el Renacimiento, por ejemplo, la risa o reírse mucho traspasaba los límites de la decencia y, por ejemplo, se cuenta de Pietro Aretino, que fue el amigo de Tiziano, el famoso escritor del siglo XVI, murió de risa. Entonces, siempre se recomendaba en todos los tratados, verán que tanto Santo Tomás como Aristóteles o Ludovico Dolce recomiendan ser muy moderados a la hora de reírse para no morirse de risa. El caso es que lo grotesco, lo cómico, se solía censurar porque solía atacar, sobre todo en lugares visibles, solía atacar a los estamentos más importantes, o a la iglesia, o a la nobleza, o a la realeza, y sobre todo en las iglesias distraían la atención del fiel. Sin embargo, en muchas iglesias vemos grafitis caricaturescos, y bueno, no hay más que remitirse a los capiteles de las iglesias románicas, donde tenemos todo lujo de detalles, figuras muy divertidas. Pero como les decía, bueno, pues puede tener que ver el que se hicieran los reversos para que no, porque reírse estaba prohibido o dibujar cosas cómicas estaba prohibido, pero bueno, mi opinión es que lo más probable es que se estuvieran riendo unos de otros y nosotros, ellos no pensaban que nosotros lo íbamos a ver. El caso es que, bueno, pues caricatura o dibujo, pues la verdad es que nos hacen reír y da lo mismo que sean definidos de una manera u otra, y muchas veces pues son fruto de una gamberrada y en ocasiones también resultan perversos. Si vemos, por ejemplo, en el reverso de la Magdalena que les estoy mostrando, vemos esta caricatura que solo se ve con reflectografía infrarroja. El reverso es un cuadro que está atribuido a Aníbal Carracci, y vemos cómo curiosamente se parece a su autorretrato, y también se parece mucho a otras caricaturas hechas
de artistas de la época o en estos dibujos que aparecen o sea, estas caricaturas que aparecen en el reverso de un retrato maravilloso, de un dibujo maravilloso de Miguel Ángel. Y por el reverso hay muchas, que Miguel Ángel era uno de los artistas que decía que los artistas también se podían divertir dibujando mal, o sea, que había que dibujar mal para divertirse, y de hecho él animaba a sus alumnos a que dibujasen mal y a que hicieran caricaturas para divertirse. Y lo que vemos muchas veces en estos reversos son caricaturas a la profesión, caricaturas al propio artista, como el dibujo que les enseñaba del reverso del entierro de Juan de Juanes, este que se encontró en un retablo del siglo XV, o vemos cómo nos recuerdan a esta caricatura de Pablo Picasso. O sea que el artista también se ríe de sí mismo, lo que pasa es que él tiene que dar su imagen seria y hace que no sea muy, muy visible. Aquí tienen este cuadro del el reverso que les estoy enseñando todo el tiempo. Este es el anverso, este es el éxtasis de la Magdalena, y este es el reverso que les estoy mostrando. O sea, el tema de la caricatura, o sea, y también explica por qué aparecen en este reverso, está muy relacionada con la didáctica que desarrollaron los hermanos Carracci en la academia que fundaron en el siglo XVII, que estaba compuesta por el Ludovico Antonio, por Aníbal y Agostino y su primo Ludovico. Y ellos tenían la costumbre de hacer en sus momentos de ocio retratos informales de visitantes o de paseantes que tenían rasgos prominentes. Y son efigies que a mediados del siglo XVII uno de sus biógrafos, Giovanni Massani, denominó retrati carichi, es decir, retratos cargados. Y de ahí, de ahí derivó el término caricatura. El descubrimiento de este tipo de dibujos en el dorso de la Magdalena, a mí me hizo preguntarme de por qué se incorporaron las caricaturas a las enseñanzas de taller, por qué se enseñaba a los alumnos a dibujar haciendo caricaturas. Una de las explicaciones es porque en el Renacimiento los libros dedicados a la fisionomía, aquí tienen dos de los más importantes, el de Giovanni Battista Dalla Porta y Ulisse Aldobrandi, comenzaron a ilustrarse con personajes extraños y con monstruos. Los que tuvieron mayor difusión, que son estos dos, están relacionados con el ámbito de los Carracci y reflejan la fascinación de los estudiosos por este tipo de monstruos, pero no solo de los estudiosos, sino también de sus lectores. A los lectores les gustaba ver este tipo de representaciones, pues de animales deformes, de gente que había nacido con malformaciones. Luego también pues ellos hacían juegos de pues, diversas fisionomías que recordaban a determinados animales. Entonces, este interés por los monstruos o por las fisionomías extrañas se extendió también a los pintores que ilustraban estos textos, y este tipo de dibujos empezó a incorporarse también al propio imaginario de los pintores. Es decir, es un fenómeno que se produce en dos direcciones. O sea, la ciencia, por una parte, hizo más normal y más accesible la imagen del monstruo y lo despojó de los tintes religiosos o mágicos que tenía en la Edad Media, pero la necesidad de difundir su imagen lo convirtió en objeto de representación pictórica, que pasó también un poco con los tratados anatómicos. Giovanni Massani lo que decía es que la ejecución de este tipo de dibujos en la Academia de los Carracci, pues que había pasado de ser un ejercicio informal a una práctica formal, porque enseñaba a los alumnos a retener las formas, también dibujando de una manera más informal, aparte de que ellos hicieran sus dibujos de estatuas, sus dibujos del natural. Aprender así, de esta manera, y como les comentaba antes, para hacer caricaturas hay que saber ver muy bien y saber extraer esos rasgos característicos que luego tú quieres potenciar en una caricatura, te ayuda a aprender de manera que casi no te das cuenta, de una manera muy desenfadada. Luego, por ejemplo,
Ellos también introducían en sus métodos de enseñanza adivinanzas pictóricas. Por ejemplo, esta que están viendo en pantalla, pues es un dibujito que hizo Aníbal Carracci, que luego Carlo Cesare Malvasia, que es otro de sus biógrafos, lo reprodujo, que decía que eran 3 líneas con un triángulo, que en la parte posterior, que esto representaba un predicador capuchino dormido en el púlpito. Y como estas, tiene varias. Entonces, yo creo que este tipo de juegos también ayudaban a despertar la imaginación de los alumnos, que después de muchas horas dibujando podían divertirse haciendo este tipo de ejercicios. Aquí ven, por ejemplo, esto es un manual de dibujo de finales del siglo XIX, El dibujo hecho fácil, y entonces, un libro útil para los jóvenes artistas. Y vemos cómo la manera de dibujar, yo también aprendí así, era simplificando formas. Pues en las figuras, cuando empezamos a dibujar siempre, una figura humana es un redondel con 4 palos y luego sobre eso vas construyendo vas construyendo el cuerpo, lo vas vistiendo. Bueno, pues son maneras de dibujar que se han mantenido hasta nuestra época. No, no ha cambiado nada. Bueno, ahora no lo sé, porque yo hace años que no voy a la universidad, a la Facultad de Bellas Artes, no sé si ha cambiado o no. Desde luego, cuando yo estudié, estudiábamos igual que estudiaba Carracci o igual que podían estudiar los alumnos de Leonardo. Bueno, no voy a dejar. Que la mayoría de los dibujos que encontramos en estos reversos de las obras de arte sean cabezas, se explica también porque las cabezas era lo primero que se aprendía a dibujar en las academias. Entonces vemos cómo esta tablita de dibujos, donde todas estas cabezas que ahora mismo no se ven porque pues, se han medio borrado, pero sí las hemos podido descubrir con la reflectografía infrarroja, nos recuerdan a todos estos folios de dibujos que también se hicieron en la academia de los Carracci. Aquí les vemos, por ejemplo, dibujando, ¿no? Ellos cuando salían a dibujar cogían sus papeles y los apoyaban en tablas de madera. Entonces, esto es un dibujo de la Academia de los Carracci, donde aquí además están los nombres de algunos de los alumnos, pues el propio Aníbal, Lanfranco, Ludovico Carracci. Y lo que nos hizo pensar, a mí lo que me hizo pensar cuando encontré este dibujo, con ellos dibujando sobre estas tablitas, es que el éxtasis de la Magdalena pudo ser una de estas tablitas donde ellos apoyaban los dibujos cuando estaban dibujando, y que o se les acabó el papel o simplemente, como siguiendo sus ejercicios, la aprovecharon para seguir dibujando en distintos momentos, porque muchas veces pues ya hemos visto que hay dibujos hechos al óleo, dibujos hechos al carboncillo, otros hechos a pluma, que a lo mejor están hechos por distintos alumnos del taller, pero hoy por hoy pensamos que era una de las tablitas que ellos utilizaban para apoyar sus dibujos y que utilizaron a modo de pizarra. Entonces es muy interesante, por ejemplo, la boca con la nariz que les enseñaba al principio, que es una especie de grabado, cómo se corresponde con estos grabados que salieron también de la Academia de los Carracci. Ellos hicieron una serie de dibujos para grabados para hacer manuales de dibujo. Ellos ven la importancia que se daba en la Academia de los Carracci al dibujo, y sobre todo el cómo esta pequeña tablita nos ha ayudado a corroborar muchas de las cosas que vemos sobre el dibujo sobre papel o que nos cuentan sus biógrafos, y que están en un espacio que no es más de un folio. Las tenemos todas ahí. También este dibujo a pluma, por ejemplo, que también está en este reverso, que es muy bonito, nos recuerda a los dibujos a pluma que hacía el propio Leonardo o que se hacían en su taller, y que además, bueno, pues también se siguieron haciendo en la Academia de los Carracci. Por ejemplo, este dibujo atribuido a Aníbal, lo parecidísimo que es a este dibujo que vemos en el reverso. O sea, esto es un caso en el que sí que podríamos atribuir el dibujo del reverso a quien hizo este dibujo, o bien Aníbal o alguien de su taller. Saben la forma de la oreja, cómo es exactamente igual, la forma de la nariz. Luego, otra de las cosas muy curiosas que hay en esta tabla es este perro. Lo vimos con reflectografía infrarroja también. O sea, no se ve a simple vista. Vemos un perro que es un perro muy esquemático y que a mí me recordaba mucho, ¿ves?, estas patas que están hechas como a modo casi de patas de gallina,
que se parece mucho a este perro que aparece dibujado en el Codex Atlanticus de Leonardo y que también, por ejemplo, en este caso, sabemos que los Carracci tenían un ejemplar del tratado de pintura escrito por Leonardo, de sus dibujos. También pudieron manejar dibujos del propio Leonardo, pero lo más curioso es que esta simplicidad de líneas de las que les estoy hablando constantemente nos recuerdan también a estos grafitis pompeyanos de gladiadores que están hechos sobre piedra o a estos grabados rupestres que están en Trialeti. Entonces, ven cómo precisamente el que sean dibujos tan esquemáticos que reproducen formas de animales con 4 líneas es lo que hace que sean atemporales y que se parezcan mucho los unos a los otros. Por ejemplo, o sea, aquí les muestro otro tipo de bocetos también hechos en tablitas muy pequeñas por Vicente Palmaroli, que nos indican cómo este tipo de soportes son muy adecuados para hacer apuntes y para salir al campo. Aquí, por ejemplo, en los dibujos de Palmaroli están preparados, parte de la tabla está preparada para salir a dibujar, pero la otra parte no. Vemos que, por ejemplo, hicieron dibujos en los reversos sin preparar, pues que se debieron acabar las tablitas y aprovechaban cualquier material que tenían para dibujar. A veces, como les decía, es fácil por la calidad de los dibujos atribuirlos al maestro que pintó el anverso, como en este caso la Palagocci de Tiziano, que está llena de dibujos en su parte central y donde vemos, por ejemplo, esta cabeza de niño y muchos que son caricaturas, que son muy torpes, que posiblemente hicieran sus alumnos, pero esta cabeza de niño que nos recuerda al niño que está pintado en el cuadro posiblemente fuera un estudio que hizo el propio Tiziano o una demostración que pudo hacer a sus alumnos. Además, en la tabla aparecen en la misma tabla una serie de rostros caricaturescos, como los que les mostraba. Aquí Vermeer en los años 90 hizo un esquema de estos rostros que aparecían en el anverso de la tabla y lo que vimos es que, y sobre todo yo creo que él fue el primero que lo vio, es cómo se parecían a una serie de personajes caricaturescos y monstruosos de cuadros del Bosco que estaban en aquel momento en Venecia. En Venecia se conservan 2 cuadros del Bosco que llegaron muy pronto, estaban en el Palazzo Ducale y ahora yo creo que están en la Galería de la Academia o en el Palazzo Grimani. Estas superficies de los reversos también, como ven, pueden ser superficies para dibujar cosas que se están viendo en ese momento y que no se olviden si no tienes papel a mano. O sea, son espacios para la memoria también del artista o para, aquí, por ejemplo, en el reverso en el dibujito que les enseñaba del cuadro de la perla, que es muy pequeñito, vemos cómo se parece mucho a sarcófagos que estaban en aquel momento, a principios del siglo XVI, estaban en Roma y que a lo mejor Rafael tomó un apunte, o a la estatua del Tíber que se encuentra en ese momento, en 1506, se encuentra en las excavaciones que se estaban haciendo en Roma y de las que Rafael pudo hacer un pequeño apunte para no olvidarse de lo que había visto, y luego es una figura que sus alumnos van a utilizar en muchas pinturas murales y en muchos dibujos. Y aquí vemos, por ejemplo, a Tadeo Chúcaro, que está dibujando en Roma, en medio de todas las ruinas, o todas las estatuas que se estaban encontrando, como el Apolo de Belvedere o el Laoconte, este dios Tíber, y cómo lo está dibujando. Es decir, los reversos muchas veces se sustituyen a las hojas de papel. También tenemos que, si queremos saber qué o pensar en quién pudo dibujar en estos reversos, pues las modelos. Las modelos tenían el reverso muy accesible. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de Raimundo de Madrazo, donde la modelo le está haciendo una caricatura suya. Esas caricaturas luego quedaban ocultas. Aquí vemos a la modelo posando. Yo, si fuera modelo y tuviera un carboncillo en la mano, pues posiblemente tendría la tentación de hacer un garabato en el reverso. Aquí vemos al hijo de Manuel Gómez Moreno, efectivamente, con un carboncillo en la mano, haciendo garabatos en el reverso de un cuadro de su padre que estaba apoyado contra una mesa y que él aprovechó para hacer este cuadro.
Vemos también en obras de Leonardo también se han encontrado dibujos que bueno, pues son bastante torpes, posiblemente los hicieran los alumnos de Leonardo, pero están reproduciendo dibujos suyos. O sea, es una manera también de los alumnos de dibujar cosas que están viendo en el taller de mano del maestro, como por ejemplo estos dibujos de cráneos o estos caballos que hace para la batalla de Anghiari. Bueno, pues ven la diferencia de calidad, nos hace pensar que sea un alumno el que los ha dibujado. Bueno, aquí vemos también imágenes de cómo estaban los alumnos en los talleres y lo expuesto que está el reverso para que estos alumnos puedan hacer travesuras y puedan hacer gamberradas dibujando caricaturas. O aquí en un cuadro del siglo XIX o en un taller de pintura como a los que yo iba cuando estaba estudiando y donde vemos que están llenos de manchas, de dibujos o muchas veces el maestro venía en el reverso del compañero que estaba pintando delante de ti, decía, bueno, pues tú lo tienes que hacer así. O sea, son cosas muy, muy habituales. O sea, estos dibujos de los reversos para nosotros son habituales. Lo que es verdad que para el gran público son excepcionales, pero lo que digo desde el principio es que nos están remitiendo casi siempre a esa vida más cotidiana de un taller de artista. Otras veces pueden ser demostraciones del propio maestro a los alumnos. Aquí vemos el retablo de San Pedro de Bernard Martorell, donde se encontraron multitud de dibujos repartidos por las tablas. Aquí fue Yarzaluaces quien puso de manifiesto estos dibujos. A mí me habló de ellos nuestro conservador de pintura medieval, Joan Molina, y vemos además que son dibujos de gran calidad. Ya que aquí una de las hipótesis que planteaba Yarza, y yo estoy de acuerdo con él, es que estas tablas posiblemente estuvieran en el taller antes de convertirse en retablo y Martorell a sus alumnos les hacía demostraciones de cómo dibujar algunas pinturas o incluso a los clientes que iban al taller les podía decir, bueno, pues esta figura, el aspecto final que va a tener va a ser, va a ser este. Y luego estas tablas se reutilizaron para hacer el retablo y los alumnos, quien construyó el retablo, tuvo cuidado de no taparlas. Luego hay otras figuras del mismo retablo que tienen una calidad mucho más mediocre que sí que pueden ser atribuidas a miembros del taller. Además, nos recuerda mucho a estos libros que están hechos de madera, son libros de dibujo, se llaman woodbooks, que están atribuidos al círculo a Jacquemart de Desdin o al propio Jacquemart, que se conservan en la Pierpont Morgan Library, donde son repertorios de dibujos hechos con carboncillo o con piedra negra sobre tablas de madera de boj. Pero son libros, o sea, están construidos a modos de libros como repertorios de figuras de las cuales luego los alumnos o el propio maestro podía volver a extraer ideas para hacer nuevos cuadros. Aquí tenemos el reverso de un cuadro de Giovanni Bellini, que bueno, pues son lo que les decía pues sabemos que Giovanni Bellini tenía hasta 16 alumnos que se hacía cargo de ellos, pues muchas veces les pudo dejar dibujar también detrás para que se entretuvieran. Los alumnos a veces eran muy jóvenes, todos los alumnos del taller a veces entraban en los talleres con 10 años y estaban allí hasta los 18. Entonces, pues, ¿por qué no el maestro, el alumno de mayor edad? ¿Por qué no para entretener a uno más pequeño le pudo hacer una caricatura? Nosotros lo hemos hecho veces también con los niños para distraerles cuando están a nuestro cuidado, pues les hacemos dibujar. Aquí ven, por ejemplo, los dibujos que les comentaba, que les enseñaba antes de Miguel Ángel. Este es el anverso, que es esta cabeza ideal tan bonita. Y por detrás vemos caricaturas que pudo hacer él o que pudieron hacer sus alumnos, porque él, como les decía, les incitaba a hacer caricaturas. Una de ellas, esta de aquí, nos recuerda mucho, es como una cara inserta en un triángulo que nos recuerda mucho a estas caricaturas o a estos dibujos del carnet de Vilar de Jonecourt, que también es un repertorio de dibujos, sobre todo para canteros, de los que ellos extraían las formas o para las esculturas o para las pinturas, y que nos recuerda también a estos o tratados anatómicos de Luca Pacioli.
Aquí vemos también pues, otras caricaturas en los muros, caricaturas que han aparecido en las sinopias de las pinturas murales. Las sinopias son los dibujos que se hacen antes de empezar a hacer un fresco, que quedan ocultos por la pintura, pero muchas veces cuando los frescos se extraen de la pared aparecen este tipo de dibujos. Bueno, pues también volvemos a ver cómo son dibujos hechos para una enseñanza inmediata, o sea, para que el artista, el maestro, enseñe al alumno a hacer algo aquí y ahora, cómo son caricaturas que puede hacer cualquiera de ellos y que luego van a quedar ocultas. Ya para terminar, les diré, bueno, pues que estos reversos pueden ser, como les decía, espacios para demostraciones inmediatas de la capacidad imaginativa de un maestro, pero las grandes ideas de los maestros nunca nos las vamos a encontrar en reverso. Estos dibujos estaban en la parte trasera, estaban en lugares muy marginales porque en ella, cuando se hicieron, no se consideraban importantes. Ahora sí, son importantes para nosotros. Y porque además lo que se piensa que va a permanecer oculto a los ojos de otros favorece las bromas ocultas, el dibujar cosas que están prohibidas, el transgredir un poco las normas porque ahí nadie las va a juzgar. En conclusión, y en contra de lo que a veces digan los teóricos de la caricatura, no todas las representaciones gráficas necesitan un observador para ser hechas. Hay veces que este eventual deterioro de los trazados o que muchas veces estos dibujos están inacabados, inesperadamente a nosotros también nos incitan al juego de completarlos, de intentar saber qué era o si era una escena reconocible. Plinio, del que yo creo que en casi todas las conferencias les hablo, en el siglo I, él defendía que las obras inacabadas, porque las obras inacabadas revelaban el trazo y el gesto del pintor, porque reflejaban su alma. Y que estos dibujos se hayan conservado en los reversos podría ser también testimonio del valor que se dio en el Renacimiento a cada trazo que salía del taller cuando el taller dejó de ser artesanal para convertirse en el templo de las ideas, en el lugar donde los artistas expresaban su inteligencia, sobre todo su inteligencia visual. Pero es probable que no se advirtiera su existencia, que no sé, que se hayan conservado porque nadie los vio y como nadie los vio, pues nadie pudo borrarlos o que no se les diera importancia y por eso se dejaban allí. Y que gracias a que se hicieron solo para los ojos de quien los trazó, han llegado hasta nosotros y podemos ahora contemplarlos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. A ver, abrimos un turnito de palabra. Venga. Bueno, lo primero, muchas gracias. De A nuevo, vosotros. porque parece mentira el jugo que puedes sacar de una cosa que se ha pasado inadvertida durante tanto tiempo y que habrá muchas personas de tu profesión que no le hayan dado tanta importancia, que hayan mirado y remirado el anverso y el reverso, bueno, pues Sí, claro, es que no se te ocurre muchas veces. Y yo cuando empecé a dar cuenta que había dibujos fue en 2007. Es que es verdad que muchas veces en los reversos pues buscas las etiquetas, o sea, las etiquetas que les he mostrado porque nos dicen muchas veces, pues eso sí, había anotaciones de un restaurador o anotaciones de exposiciones donde ha estado el cuadro. Vas buscando otro tipo de información más documental. Pero estos dibujos es verdad que no les hemos prestado mucha importancia hasta ahora. También por una de las cosas que antes les comentaba, que es que son muy poco visibles, se ven muy mal. El descubrir, para mí, o sea, fue fundamental descubrir aquel pequeño dibujo de Rafael que les he mostrado del posible Dios Río y a partir de ahí empezar a hacer reflectografías infrarrojas, porque muchas veces se quedan embebidos en la materia, en la madera, la materia con la que están hechos, pero apenas se ven. Entonces, es muy normal que se pasen desapercibidos. Muchas veces están superpuestos, o te los encuentras en una esquina. Ahora lo que pasa es que ya los miro esos reversos con mucho cuidado, buscando cosas.
Oye, y otra duda que tengo, que me surge. ¿Vosotros sois capaces con las técnicas que tenéis de traspasar la capa de óleo, por Mm, ejemplo, y ver lo que hay detrás de esa capa de sí. óleo? ¿Hay alguna manera de traspasar el polvo que hay por detrás o no pues lo voy a decir más fuerte. A ver, se me ocurre una duda que a lo mejor es una tontada, ¿eh? Que es cuando, ya es que tenemos un micrófono muy virrioso, no penséis que, bueno, la, que no es por mala idea, ¿eh? Que no hablamos bajito por mala idea, es que tenemos malos medios técnicos. A ver, cuando empiezan a estudiar Ana y sus compañeros empiezan a estudiar un cuadro, hacen una serie de técnicas con rayos X, con ultravioletas, con distintas técnicas y son capaces de traspasar la capa del óleo, el barniz, el óleo, todas esas cosas y llegan a descubrir con qué ha sido pintado el dibujo inicial, si lo hubiera, Mm. ¿eh? Y yo me pregunto, ¿existen también técnicas para en estos reversos que hay distintos materiales, utilizáis distintas técnicas también para pasar a la capa que hay más abajo? Porque puede ser que haya distintas capas de dibujitos, Sí, ¿no? sí, 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 utilizamos También. las mismas, sí. De hecho, es más fácil encontrarlos porque no tenemos las capas de óleo superpuestas. A veces se ven mal porque se han borrado mucho, pero con la reflectografía infrarroja y con la fluorescencia ultravioleta se ven. Mira, vamos a volver a uno de los dibujos de precisamente en el éxtasis de la Magdalena, que ha sido para mí, vamos, una revelación, que es este dibujo. Aquí vemos los dibujos hechos a pluma, que los vemos a simple vista. Con fluorescencia ultravioleta todavía se ven mejor, porque la tinta ferrogálica con la luz ultravioleta se ve muy bien. Y al hacer la reflectografía infrarroja, debajo de estos dibujos a tinta, lo que encontré fue todos estos dibujos hechos pues, o a carboncillo o a piedra negra. Entonces sí, sí es más fácil verlos. O sea, con estas técnicas es más fácil verlos que si están bajo el óleo. Lo que no es tan fácil es verlos a simple vista. Y luego puede pasar también que a veces el polvo acumulado tiene restos de hollín de las iglesias. Entonces el hollín tiene respuesta al infrarrojo y si está superpuesto ese hollín o está embebido en la madera, es muy difícil ver si hay algún dibujo hecho en negro, porque la propia respuesta del hollín anula la respuesta del dibujo. Fidel. Sí, dos cosas que diría. ¿Se ha dado el caso que alguno de los reversos haya cambiado la historia del cuadro? No, No. no. Y que, por ejemplo, un restaurador de poca fama haya pintado en el siglo XIX sobre un cuadro del XVII en el reverso y se haya convertido luego en un pintor importante de tal forma que el reverso sea más importante. Pues yo no he encontrado ninguno, pero podría darse el caso. ¿Por qué no? La verdad es que no he encontrado porque la mayoría de estos garabatos, de estos dibujos son anónimos. Bueno, pues salvo en el caso de esta cabecita de Tiziano o de estos cuadros el cuadro este de Aníbal Carracci, muchas veces son anónimos, entonces no sabemos. A mí me encantaría saber quién dibujó esa caricatura detrás del cuadro del entierro de San Esteban, de Juan de Juanes, pero bueno, pues era un buen dibujante en cualquier caso, porque la caricatura está muy bien. Yo siempre he pensado, digo, pues a lo mejor algún periodista, porque me recuerda mucho estas caricaturas que aparecían en prensa a finales del 19, principios del 20. Entonces, bueno, pues era un buen dibujante, pero no dejó su firma. Pero en la exposición de reversos del Museo Mm, del Prado había algunos cuadros que eran por delante y por detrás, sí. Mm, que, mm, a ver, mm, perdonad, de nuevo. A ver, en la exposición de reversos del Museo del Prado había cuadros que por el anverso y por el reverso eran cuadros. mm, El autor posiblemente había desechado lo que mm, estaba en el reverso,
pero eran algunos que estaban en distinta orientación Sí, y eran cuadros que a mí personalmente, algunos me gustaban más el reverso, sí, el cuadro del reverso. claro, sí, eso, pues por ejemplo, uno de los casos me parece que era el de Klein, que pues era un pintor que tuvo problemas de dinero, entonces muchos de sus cuadros utilizó cuadros que había desechado para pintar otros por el reverso, pero conservó los dos. En otras ocasiones había otros cuadros de la exposición que mostraban reversos, o sea, cuadros que se habían pintado intencionadamente anverso y reverso. Muchas de ellos eran también puertas de retablos que una vez que se cerraban, que están pensados para que cuando se cerrase también se viera el reverso. O en otros, pues por ejemplo, había el blasón heráldico de la familia o muchos o algunos eran ejercicios de taller también, pues cuadros en los que los artistas empezaban a pintar, los dejaban ahí abandonados, luego venía otro alumno y los aprovechaba siempre conservando la parte de detrás. Y es verdad que algunos cuadros pues, te sorprende, porque la parte de detrás pues, también estaba muy bien. Aquí sí está toda esa parte de la investigación la hizo el comisario Miguel Ángel Blanco, que estuvo un montón de años estudiando estos reversos, sobre todo los pintados, por qué podían estar allí, a qué se debía. Blanca. Sin duda, con la digitalización de los cuadros se dio un paso adelante. Pero que piensan que los geógrafos utilizan igual sacamos una tridimensionalidad a los cuadros, aportando una serie de datos espectaculares. Y mi pregunta es la siguiente: ¿estos datos también los puede incorporar la inteligencia artificial que ahora está irrumpiendo y que sin duda dificultará el reconocimiento de falsificaciones, puesto que no solamente vosotros, los técnicos, podréis analizar un cuadro y su verdad en sus dos dimensiones utilizando estas técnicas, porque estos resultados también los va a incorporar la inteligencia artificial. ¿Se prevé alguna forma de luchar contra esto? Pues, a ver, en cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que estamos en los inicios. A mí me parece que, pues, como pasó con la radiografía o como ha pasado con las técnicas de fotografía o todas estas técnicas que usamos para descubrir las partes ocultas de los cuadros, que en un futuro será muy útil. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es saber utilizarla bien. O sea, que lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial, o sea, yo no quiero que a mí me quite la parte que más me gusta de mi trabajo, que es interpretar lo que estoy viendo. O sea, yo no quiero que una máquina me diga esto es Rafael o no, pero sí me puede ayudar a procesar gran cantidad de información que a lo mejor para mí es inmanejable. Y toda esta cantidad de datos que tenemos, yo creo que sí nos va a ayudar. Lo que pasa es que hay que utilizarla con cabeza y se incorporará, claro, sin duda, a nuestro trabajo como se ha incorporado Internet y como se ha incorporado la imagen digital. Lo que pasa es que, bueno, pues yo hay una parte que no quiero que me lo haga una máquina, la quiero hacer yo. Pero bueno, sí, yo creo que es inevitable. Lo que pasa es que, bueno, somos nosotros los que tenemos que introducir los datos, o sea, con qué datos queremos que esa máquina trabaje, qué algoritmos, que esos algoritmos van a estar siempre fundamentados en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. O sea, yo tengo que guiar a esa máquina a que interprete. No le puedo, porque además lo que vamos viendo en los cuadros es que no hay nada lineal, o sea, que ningún cuadro está pintado de la misma manera que otro. Entonces, que ni los datos químicos, o sea, de los materiales químicos que pueda tener un cuadro de Rafael, otro cuadro puede tener los mismos datos y no ser de Rafael. Y otro cuadro de Rafael puede tener otro tipo de materiales o trabajados de otra manera. Entonces, claro, a mí ya introducir toda esa serie de casos en una máquina, bueno, pues creo que se puede hacer, pero ¿para qué? Prefiero hacerlo yo. Eso en principio, pero bueno, no, yo creo que nos va a ayudar a manejar datos siempre que eduquemos a la máquina a que piense como nosotros.
Pero ¿para qué quiero educar a una máquina que piense como yo si ya estoy yo? O si ya están ustedes. Entonces, quiero que me ayude a hacer otras cosas que yo no sé hacer o que yo no puedo hacer. Pero sí nos ayudará. Mm. Inés, Yo tenía me encantó porque abrir un mundo nuevo en el pueblo, o sea, es como en el pueblo. Nos quedamos muy impresionados, ¿no? Y yo quería abrir un cuadro de estos que tiene una bonita pulsera para que se vea todo el año. Pues yo creo que no. Yo creo que ya están todos en su posición ya habitual. A mí me gustaría, por ejemplo, que este cuadro del reverso de la Magdalena se expusiera así, porque me parece que es interesantísimo. Es que además nos cuenta tantas cosas del taller de Aníbal Carracci, o sea, de cómo trabajaban. Yo creo que es un testimonio único. A mí me gustaría, pero de momento todos los demás han vuelto a su forma. Claro, es que, a ver, es que había cuadros de Andrea del Sarto dados la vuelta, que yo a veces también sufría viendo la parte trasera y no viendo la pintura. Sí, sí, no, y algunos, la verdad es que son, bueno, pues había muchas inscripciones también de restauradores, de pintores, incluso testamentos que estaban allí escritos. Bueno, claro, lo que pasa es que al final sí, o sea, en algún caso sí, si no al final pasa que llenas las salas de, claro, pero bueno, en la página web del museo está todo y se pueden ver los reversos a alta resolución y Yo tenía una pregunta en la cual no son vecinos. No, son bajo. Son por varias capas nuestras. Y a lo mejor la que conocemos en múltiples es importante, o quizá no, porque a lo mejor hay unas capas detrás que son otros motivos de otras pinturas y podría ser a lo mejor pues, quizá más interesante que los. claro, o sea, en muchos cuadros nos estamos encontrando composiciones abandonadas, o sea, o cambiadas, o cambios de composición, o cuadros que reutilizaron. Si alguno es más interesante o no, pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que no. Yo los cuadros que he estudiado, pues hombre, alguna vez que las figuras, es verdad que en el proceso de pintura, cuando ya estás sobre un cuadro encima, que a veces te pasa también sobre un texto, que hay un momento que es muy espontáneo y cuando lo sigues retocando y retocando, se va convirtiendo en algo más rígido o en algo o sea, mucho más académico. Y en algún cuadro, en alguna radiografía, yo sí he visto cómo desde un proceso muy dinámico de pintura o de dibujo, se ha ido, a base de retocar y de reformar, sí que se ha ido congelando esos cuerpos o esa imagen y a veces se llega a pensar, pues me gusta más lo que hay debajo, ¿no? O cómo empezó a pintarlo. Pero bueno, pues sí, o sea, de composiciones enteras yo no me he encontrado así, abandonadas que me gustasen mucho más. Sí, también el retrato de Felipe IV también, es que se ven las piernas. Sí, claro, es que muchas veces los pigmentos pierden cuerpo con el tiempo, los pigmentos de superficie pierden cuerpo y dejan ver lo que hay debajo. mira, aquí hay una persona que quería decir algo. Sí. Si es posible, supongo que no, cuando se ha pintado un óleo, ya tiene años, y llega el pintor y dice, pues ya no me gusta, voy a pintar otra cosa encima. ¿Sería posible, después de haber terminado la nueva obra, rescatar de alguna manera esa sin dañar la última? No. Claro, lo que sin dañar la última, a ver, para eso tendría que tener entre las dos capas de pintura, tendría que haber pasado mucho tiempo para que la capa de debajo estuviera seca. Sí. Y luego entre las dos capas tendría que haber una capa de barniz, que eso sería la situación ideal. Lo que pasa es que desprender la última composición sin que se dañe,
Me parece, es complicado. Hubo una época en la que se hizo, pero se dañaron muchos cuadros. O sea, no se hizo para ver cosas que estaban debajo. Yo creo que les hablé cuando el pasmo de Sicilia de cómo quitaban la pintura de la tela de la madera para traspasarla a tela. Entonces, el problema es que es muy difícil que no se quede parte de la pintura pegada al cuadro. O sea, yo creo que la situación ideal sería que entre una y otra hubiera una capa de barniz importante, gruesa, pero claro, luego habría que proteger muy bien es que yo creo que algún manitas a lo mejor, pero es muy difícil. Sí, hoy por hoy yo creo que sí. Sí, el estrapo, sí, el estaco, claro. Esa sería lo que teniendo una capa entre medias, sí, pero claro, si hubieran hecho cuerpo, ya sería. Un método. No, no. Quería pintar entre otras cosas, viendo en debajo el primero. No, yo creo que es mejor darle la vuelta y pintar por detrás. Elvira, O comprar un lienzo nuevo, sí. Sí. a ver, Elvira, espera un poquito, Elvira. Vamos a esperar a que salgan todas las personas que quieran Sí. salir y luego seguimos. Que si no, aquí, cuando vosotros habláis, nosotras nos enteramos de todo y despista un montón. ¿Eh? A mí no, porque no tengo que estar muy centrada, pero al que está aquí haciendo la conferencia, la persona que está haciendo la conferencia, todo lo que vosotros estáis hablando aquí se oye. Vosotros no lo oís bien, pero nosotras sí. A ver, Elvira. No. de pintura que roban. Mm. Sí, son tintas, las tintas que utilizaban para escribir y para dibujar, que están hechas con la sustancia de las agallas del roble mezclada con hierro, o sea, precipitada con hierro. Entonces son unas tintas que se utilizan siglo XV, XVI, XVII, luego empieza a añadirse algo de cobre. Si, por ejemplo, tienen cobre en la composición, sí que se ven en la reflectografía infrarroja, pero sí es la composición química de la tinta. Como de hierro. Eso en piedra negra. La piedra negra es una piedra mineral. Nosotros en la facultad le llamamos lápiz Conté porque era la marca francesa que lo. Es parecido a la tiza blanca, lo que pasa es que es negra. Hay negra y roja. La roja es lo que tradicionalmente se llama sanguina a partir del siglo XIX, pero que es una piedra roja que en aquella época, en el siglo XVI, estaba extraída de las montañas de Piamonte. Entonces es una piedra muy rica en hierro. Por eso están rojas, muy blandita y muchos dibujos están, a ver si tenemos alguno por aquí, que esté hecho en piedra roja. Y luego la piedra negra es una piedra también, es una piedra mineral. Aquí andan los dibujos de Andrea. Aquí, por ejemplo, tenemos la piedra roja. Esta sería la piedra roja. Y luego además era una materia muy dúctil, también la podían difuminar, la podían acuarelar. Entonces, sobre todo los pintores italianos del siglo XVI lo utilizan muchísimo. Andrea del Sarto, Rafael y Miguel Ángel lo utilizan mucho. La piedra negra, lo que pasa es que, por ejemplo, es muy intensa y uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, en los reversos ahora ya podemos diferenciarla del carboncillo con una máquina nueva que tenemos. Pero cuando están en el anverso y hacemos la reflectografía del anverso y vemos un dibujo hecho en negro, muchas veces a simple vista no podemos distinguir si es piedra negra o carboncillo, porque a veces el carboncillo también se mezclaba, se sumergía en aceite durante mucho tiempo para hacer una especie de carboncillo graso. Y el ductus o el trazo que tiene el carboncillo graso es muy parecido al que tiene la piedra negra. Entonces, en una reflectografía infrarroja hecha como las hemos hecho hasta hace nada, es muy difícil distinguirlo, pero uno es vegetal y el otro es mineral. Y luego has hecho diferencia también con el grafito y con el Mm. carboncillo. Claro, el carboncillo normal es madera, Vale. ellos utilizaban, sobre todo era
troncos de vid carbonizados, que nosotros lo que seguíamos utilizando en Bellas Artes es vegetal, y luego el grafito es El mineral. Ujú. ¿Cuál de esas dos técnicas tiene más posibilidades de sobrevivir? En general, la piedra negra y el grafito son más resistentes. El carboncillo se va con mucha más facilidad. El polvo de carboncillo suele ser más volátil con el tiempo, sí. O sea, lo único que a veces aquí, eso, pues como se queda impregnado en la fibra de la madera, lo vemos. Pero el carboncillo, si está sobre papel, con el roce, normalmente se va. Mm. Sí, sí, es como el pastel, pero el carboncillo todavía más se va. Yo recuerdo cuando estudiábamos había que fijarlo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, a ustedes por estar aquí. Aquí. Para la grabación. Para la grabación, sí. Ah, muy bien. A ver, aquí. No, sí. Aquí. De tener grabación.